Gracias a Dios también iniciamos una nueva serie de estudios. Vamos a tener esta oportunidad de estudiar una de las cartas muy hermosas de la palabra de nuestro Señor, y hablo sobre la carta de Efesios. Sobre la carta de Efesios. Si usted ha leído en alguna oportunidad la carta de Efesios, déjeme decirle que allí vamos a encontrar grandes tesoros de la palabra de nuestro Señor, de parte de nuestro Señor para la iglesia, para nosotros en el siglo XXI. Se escribió hace 2000 años atrás, pero sigue vigente hasta el día de hoy. Es más, se considera la carta de Efesios junto a la carta de Romanos que más influencia tuvieron en el pensamiento cristiano. De hecho, son 3 escritos de la palabra de Dios que han tenido mucha influencia en el pensamiento cristiano. Uno es el libro de los Salmos, escrito maravilloso de David y otros autores más. Y lo que ya mencioné, Romanos y la carta de Efesios. Qué hermoso es, mis hermanos, ver cómo la palabra de Dios tiene bastante influencia en la sociedad, incluso hasta el día de hoy. Romanos, una de las cartas que cada vez que ha sido expuesta ante la iglesia local, ante una congregación dispuesta a alimentarse de la palabra de Dios, ha causado impacto. Pablo mismo ha causado impacto con esa carta. Después de 25 años, Pablo escribe la carta a los romanos. Después de 25 años de convertirse a Cristo, de ese llamado majestuoso, escribe la carta a los romanos. ¿Por qué esperó tanto el apóstol Pablo para escribir esa carta? Mis hermanos, hay una enorme cantidad de verdades teológicas, no solamente en el sentido del pensamiento, de ideas, de teología, sino también en la forma de cómo el evangelio debe ser vivido en el día a día. Y de la misma manera es la carta de Efesios. De la misma manera es la carta de Efesios. Ha causado impacto hasta el día de hoy el cómo debe ser vista la iglesia, de cómo debe ser vista el matrimonio, de cómo debe ser vista la unión que hay entre cada creyente ante Cristo Jesús nuestro Señor. Y es de mucha importancia para nosotros el tener que estudiarlo, mis hermanos, la carta de Efesios. Es más, desde el año pasado en mi sentir viene siendo este deseo de poder estudiar esta carta. Ya habíamos estudiado varias cartas o libros, del Antiguo Testamento, pero ya era hora de que podamos adentrarnos un poco en el Nuevo Testamento. Hay muchas verdades para nosotros, mis hermanos, y déjame decirle que Efesios ha impactado la forma, el modelo y el ejemplo de la iglesia local en general. Dios ha establecido, se conoce, 3 instituciones que muy relacionados estamos con ellos. Número 1 es el matrimonio. Número 2, el estado civil, el gobierno. Y número 3 lo conocemos como la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar, y durante esta carta, esta serie, vamos a hablar sobre la iglesia y sobre el matrimonio. Si hay alguien que tiene que decir mucho y aportar mucho acerca de la iglesia, es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. Sobre el matrimonio también tiene mucho que aportarnos de parte de nuestro Señor. Jóvenes, casados, si quieren saber qué dice la palabra de Dios sobre el matrimonio, lo tenemos en la palabra de Dios. No nos va a enseñar nuestra vecina sobre el matrimonio, salvo que sea a la luz de la palabra del Señor. No nos va a enseñar nuestro amigo del trabajo que para engañando a su familia, menospreciando a su familia. No podemos recibir buenos consejos sobre el matrimonio en aquellos que ni siquiera les importa el matrimonio. Vamos a recibir verdaderos consejos sobre el matrimonio, sobre el gobierno y sobre la iglesia local en la palabra de Dios. Jóvenes y todos aquí en general, matrimonios, señoritas, desde ya los niños debemos de saber qué es la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Dios? Debemos de instruirles en esa verdad. No es un lugar solamente para ir a pasar el rato.
Nos separamos un día a la semana, sea domingo, o nos reunimos también los miércoles para estar pasando un momento cálido. Nos vamos más allá, mis hermanos, en lo cual también Efesios nos va a hablar sobre ello. Y la carta a los Efesios podemos ver dividida claramente en dos partes. Uno es la teoría y dos es la práctica. Uno es la teoría y dos es la práctica. Y ambas cosas no son separadas. No debemos tomarlo como dos cosas que son completamente distintas. Ambas se unen. No podemos vivir sin conocer la teoría. No podemos practicar, vivir, hacer algo para nosotros sin conocer la teoría. Es como esta pareja de recién casados que se fueron de luna de miel. Y ellos habían adquirido un paquete matrimonial en el hotel con una gran cantidad de días en donde puedan disfrutarlo. Su ansioso y gran, maravilloso matrimonio. Sin embargo, a la hora de las comidas, ellos se vieron totalmente asustados por los precios elevados que daba el hotel. Y si no recuerdo mal, solamente comieron puros cereales, cosas de lo que menos pudieran gastar, las cosas más baratas que pudieron adquirir en ese hotel. Durante esos días solo consumieron eso, lo más barato, lo más cómodo. No podían darse ese lujo. Ellos estuvieron asustados con la gran cantidad de precios que costaba cada alimento. Sin embargo, terminados los días de la luna de miel, a la hora de ir a saldar la cuenta, ellos se dieron con la gran sorpresa de que la comida, por más cara que ésta sea, estaba incluida en el paquete matrimonial. No pudieron disfrutar completamente todos los lujos que habían pagado por la ignorancia de lo que incluía su paquete matrimonial que ellos habían adquirido. Mis hermanos, la ignorancia nos puede llevar a vivir y disfrutar limitadamente las cosas. Limitadamente. Y de la misma manera, la ignorancia de la palabra de Dios nos puede llevar a vivir y disfrutar limitadamente de nuestro buen y gran Dios. Una vez más, todo lo que podemos saber acerca de lo que la Biblia enseña lo vamos a encontrar acá, no en otras cosas, no en otro lado. Y es más, la iglesia es un lugar en donde se reúne para escuchar la palabra de Dios y lo que éste tiene que decirnos para nuestros días. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos en la actualidad, mis hermanos. La iglesia, o una iglesia que no vive de acuerdo a los estándares espirituales que la palabra de Dios nos manda, corre un grave peligro. Corre un grave peligro si la iglesia ignora la palabra de Dios. Por ejemplo, en la carta de Efesios, se han ubicado en la carta de Efesios capítulo 1, versículo 18, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiero que entiendan, quiero que ustedes comprendan, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Puede darse cuenta? ¿Puede usted darse cuenta de lo que está hablando aquí Pablo? No podemos ser una iglesia centrada en Cristo si nuestro entendimiento no es alumbrado con la palabra de Dios. Palmas Reales no va a poder ser una iglesia centrada en Cristo si no estamos dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el tema de esta noche, una iglesia centrada en Cristo. Y el nombre de esta serie, para que vamos a estar estudiando todo Efesios, es la iglesia de Cristo. Y Pablo tiene mucho que decirnos sobre ello. Somos una iglesia centrada en Cristo porque estamos cimentados en las verdades de la palabra de Dios. Y como vamos a ver en las próximas semanas, Pablo va a llenar nuestro vocabulario. ¿A quién pertenece la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Una vista rápida que podemos ver en la carta, hay mucho uso de frases o palabras claves. En Él,
por Él, para Él, juntamente con Él, en quien se van a repetir innumerables veces en la carta de Efesios. Innumerables veces se van a repetir en esta carta. De esa manera nosotros somos una iglesia de Cristo porque nos reclama para sí con sus hechos, con sus obras, con sus acciones. Juntamente con el hermano nos dice que hemos sido crucificados por la obra de tal fulano, porque alguien hizo eso por nosotros o alguien aquello. No, juntamente con Cristo, con nuestro Señor Jesús, el quien propició todas las obras a favor de nuestra iglesia, mis hermanos. Por lo tanto, cada cosa que hacemos debe exaltar el nombre de Cristo. Lo que cantamos debe exaltar el nombre de Cristo. Lo que oramos debe exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Lo que evangelizamos debe ser exaltado. Allí tiene que ser exaltado el nombre de nuestro Señor Jesús. Y lo que predicamos debe exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es una verdad para la iglesia local. Y hay una plaga en las iglesias de hoy. Muchas iglesias quieren ser como el mundo y no como Cristo. O al menos no como Pablo nos lo propone aquí en Efesios, en esta carta. Pablo nos propone que seamos una iglesia centrada en nuestro Señor Jesús, en quien hizo todas y cada una de las obras a favor de nosotros. En los primeros versos, empezando desde el verso 13 en adelante, Pablo nos va a dar las innumerables riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Las riquezas de este mundo no se igualan a la que el cristiano ha recibido en Cristo Jesús. Y de verdad, yo estaba esperando tiempo para que podamos dar inicio al estudio de esta carta, y por fin lo estamos haciendo. A la misma vez temor porque es una gran carta y no quiero pasarme por alto las grandes enseñanzas que Dios tiene para nosotros, mis hermanos, como iglesia. Hay iglesias que hoy quieren verse como un club. Hay iglesias que hoy quieren ser como un centro de entretenimiento para atraer a los incrédulos. Claro, queremos que este lugar esté lleno de personas, con personas que estén arrepentidas de sus pecados y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. De esa manera queremos que esté lleno este lugar. Pero obviamente no para ser igual a este mundo con los métodos que este mundo nos ofrece. Queremos ser y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, predicando el pecado, predicando sobre el arrepentimiento, predicando sobre el amor, la gracia y la ira y la justicia de Dios para cada uno de los seres humanos. Hombres y mujeres arrepentidos de sus pecados, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que buscamos. Esa es la iglesia de Cristo, centrada solamente en Él, en quien propició cada una de las obras a favor de nosotros. Mis hermanos, papás, adultos, eso es lo que debemos de también imponer, enseñarles a nuestros hijos. La iglesia no es un lugar sencillamente para pasar el rato. Es un lugar reverente, una institución reverente creada por nuestro Señor Jesús para exaltar su nombre. Esa es la razón por la que muchas veces también los hijos en la actualidad no les interesa la iglesia, no les gusta para nada ir a la iglesia. Y obviamente no hablamos de gustos, hablamos de entender el porqué de la existencia de la iglesia en este lugar, en este mundo. En un lugar que cada vez más se va deteriorando. En un mundo que cada vez más se va deteriorando por causa del pecado. Ahí Dios ha puesto a su iglesia para que alumbre de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacer todo esto, lo que menciono, tenemos que entender nuestro llamado y nuestro mandato sobre la iglesia de Cristo. Tenemos un llamado y un mandato. Y eso lo vamos a ver en estos primeros versos del apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí entramos al primer llamado de la iglesia. Nuestro primer llamado para la iglesia es entender que somos santos y fieles. Somos santos y fieles. Estas palabras de Pablo, mis hermanos, no solo son sus palabras de presentación, sino que además nos encierra una gran verdad o lo que cada uno de nosotros somos en nuestro Señor Jesús. Somos llamados santos y somos llamados fieles. Somos llamados santos y somos llamados fieles. Para el apóstol Pablo, obviamente, esto es muy claro. Primeramente, él entiende su llamado como apóstol. Y por eso es que él inicia con esa palabra. Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo soy un apóstol de Jesucristo, dice Pablo. Y note bien, no fue algo que él pidió. No fue algo que él soñaba desde muy niño. Yo quiero ser un apóstol enviado a las naciones, perseguido, casi dado por muerto, azotado, escupido, insultado. Pablo no soñaba con eso. Los sueños de Pablo, la voluntad de Pablo era otra. Sin embargo, cuando Dios fue a su encuentro en Hechos 9, podemos ver cómo esa perspectiva de Pablo cambió, su vida cambió. Y Pablo aquí lo plasma muy en claro. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, dice Pablo. Este es el llamado de un hombre que perseguía a la iglesia. Este es el llamado de un hombre que detestaba a la iglesia. Qué paradoja, ¿verdad? Algo que nos mueve el entendimiento. Un hombre que detestaba, que odiaba y que estaba dispuesto a matar a estos cristianos, ahora se vuelve un representante de esta iglesia. Ahora se vuelve un representante de este Señor a quien perseguía. Sus palabras, por la voluntad de Dios, yo soy un apóstol de Jesucristo. Yo he sido llamado por Él. Él es quien me ha buscado a mí. Él es quien ha hecho un trabajo admirable a favor de mí, para llevar el evangelio a las naciones, mis hermanos. Esto nos muestra que Pablo, primeramente, aquí él no tuvo elección. Él no tuvo elección entre ser un apóstol o ser de repente alguien que cuando está libre solamente va a hacer la obra de Dios. No. Llamado completamente para el evangelio. Jesús no se presentó ante él para preguntarle si estaba de acuerdo a que sería el apóstol a los gentiles. Jesús no le preguntó: ¿quieres ser apóstol a los gentiles? ¿Quieres ser un enviado a las demás naciones? No tuvo la elección. Dios le dijo: tú vas a hacer lo que yo quiero que hagas para mí, para mis planes. Tengo planes para ti. Y por eso es que entendemos la autoridad con la que Pablo siempre estaba predicando el evangelio a todos los lugares que iba. Y su testimonio estaba bien claro. Yo era un perseguidor de Cristo. Pero ahora soy un apóstol de Cristo, enviado a las naciones. Y cuando Pablo llegó a Éfeso al final de su segundo viaje, el poder de Dios no pasó desapercibido en ese lugar. El poder de Dios con el cual él estaba predicando se hizo muy visible, mis hermanos. Y es más, Pablo dejó una pareja de matrimonio en aquel lugar cuando tuvo que regresar a Jerusalén al final de su segundo viaje. Esta pareja muy conocida, Aquila y Priscila, en Hechos capítulo 18. Y juntamente allí, después, un hombre proveniente de Egipto, un varón elocuente, dice la palabra de Dios, un hombre poderoso en las escrituras, se agregó también. Se agregó un hombre poderoso. Pablo tuvo que regresar a Jerusalén para rendir cuenta.
Pablo tuvo que regresar también a Antioquía para dar las noticias de cómo Dios estaba obrando en este segundo viaje que había hecho. Y después inicia su tercer viaje misionero. Y aquí es donde Pablo permanece, lo que conocemos como el inicio de su tercer viaje misionero, 3 años en Éfeso. 3 años en Éfeso, Pablo se establece, predicando la palabra de Dios, fortaleciendo a esta iglesia con la palabra de Dios. Y para entender un poco, mis hermanos, de la ciudad de Éfeso, permítame citar a un escritor, específicamente un arqueólogo, y él menciona sobre la ciudad de Éfeso. Éfeso era una de las grandes ciudades de Asia Menor. Él dice que es la capital, o era una capital romana, centro de adoración a la diosa y gran diosa Diana, y un rico centro comercial que invitaba al comercio mundial. La diosa Diana era la representante de esta ciudad de Éfeso, que estaba representada de una manera muy interesante, específicamente por su forma física. Si buscamos las imágenes de cómo era esta diosa Diana, lo podríamos ver representado de innumerables pezones alrededor de su cuerpo, representando así la fertilidad. La fertilidad. Y no solamente era fertilidad de las tierras, sino la fertilidad sexual. Y esa era la forma en cómo se adoraba a esta diosa. Esa era la forma en cómo rendían culto a esta diosa. El templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y se guardaba celosamente la adoración a esta diosa. Ahí la vemos en Hechos capítulo 19. Éfeso era la principal ciudad de esta área, de modo que Pablo aprovechó las ventajas de esta ciudad para que el evangelio se expandiera por toda Asia. Por eso es que Pablo se centró 3 años en predicar la palabra del Señor, en formar una iglesia, en establecer aquí una iglesia, en establecer líderes sólidos en la palabra del Señor. Y como en toda ciudad importante que rinde culto a una de estas diosas, sobre todo, mucho más cuando es pagana, el negocio de las estatuillas, mis hermanos, las imágenes y un sinnúmero de cosas más, accesorios, da mucho dinero. No sé si usted en alguna ocasión se ha ido de viaje a provincia y se ha topado por casualidad, salvo que se haya ido sabiendo, ¿verdad?, de estas famosas fiestas patronales. Y en las fiestas patronales, las ventas que hay no solamente en accesorios de recordatorios turísticos, sino también mucho de la religión. Ahora en una de las ciudades que conozco, en uno de los pueblos que conozco, se está dando la patrona. Y no porque quiero ir por si acaso allá, que sea claro. Pero yo sé, porque obviamente soy de allá, he vivido allá, mis hermanos, toda la influencia que hay de personas. Entran y salen de la iglesia a rendir su adoración, a la iglesia católica obviamente. Durante la semana sacan al santito para rendirle adoración y ahí está que se da vuelta con toda la música, bailando el santito también. Le da duro el santito, más que los turistas, pero ahí le están dando. Y también ahí están vendiendo los recuerdos. Mira acá el santito, para que bendiga tu casa, para que bendiga tu vida, tu familia y muchas otras cosas más. Esto da dinero. Esto es un negocio redondo. Por favor, no lo hagas si usted es un cristiano, un hijo de Dios. Y en aquel lugar no solamente había esta adoración a esta diosa Diana, sino que también practicaban la brujería. Practicaban la magia negra en este lugar, mis hermanos, y demás cosas. Dice el texto que vamos a leer en un momento, quemaban sus libros. Cuando escucharon el evangelio, estos quemaban estos libros valorizados en grandes riquezas. Abramos nuestras Biblias un momento, por favor. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 18.
Dice así, Hechos 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído, aquí Pablo predicando la palabra de Dios, venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Imagínense el poder del evangelio aquí. Personas que practicaban la hechicería, la magia negra y cualquiera de estas cosas se daban cuenta del error que estaban viviendo. Y allí en la ciudad hicieron una fogata en donde empezaron a quemar los libros. Haciendo la cuenta, se nos dice 50,000 piezas de plata, estamos valorizados todos estos libros. Se estima que su valor actual sería entre 1 millón a 5 millones de dólares. 1 millón a 5 millones de dólares, el valor que se hizo entre todos estos libros. Imagínese usted. Imagínese, eso es el impacto del evangelio. Renunciar a prácticas, cambiar nuestras vidas, renunciar a estos objetos que van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Y los efesios, los hermanos en la iglesia se daban cuenta de eso y quemaban esas cosas que le estaban alejando más de la palabra de Dios o de conocer verdaderamente a Dios. Imagínense usted cómo estaba afectando el negocio allí, y es donde se arma el alboroto. Da dinero, ya mencioné hace un momento. Da dinero. Y es por eso que podemos observar que el evangelio, además de cambiar las vidas, a otros les disgusta que las vidas sean cambiadas, porque les afecta el bolsillo. Ahí nada más, versículo 23. Vamos a leer un poquito largo aquí, 23 del capítulo 19 del libro de Hechos. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Esto es el cristianismo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, no nuestro sustento diario, riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y en el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. ¿Se dan cuenta cómo las personas se disgustan cuando otras escuchan el evangelio y cambian sus vidas? Y no es necesariamente porque cambia de vida, porque cambia para bien. Como ya mencioné, porque les afecta el bolsillo, les malogra el negocio. Y eso no está muy distante de nuestra realidad de la actualidad, ¿verdad? Algo similar sucede hoy en día. Seguramente aquí hay muchos trabajadores que día a día tienen que estar en lugares rodeados en un contexto en donde la corrupción está por aquí, por allá, por todos lados. Y de repente, antes de que tú eras un hijo de Dios, estabas metido en aquella corrupción, pero ahora te das cuenta que está mal. Y cuando tú ahora te niegas a hacer lo mismo que hacen tus compañeros, de repente, este no va a malograr el negocio, nos va a delatar, nos va a mostrar. Ya no va a jugar con los números en la factura, ya no va a jugar con las cosas que se puedan estar informando sobre esto. Nos va a afectar el negocio. Eso también pasa con los esposos o con las esposas.
Si se entera que es un hijo, una hija de Dios, ahora se molestan que ahora te vas a la iglesia. Quizás el esposo, ¿quién me va a atender ahora? ¿Quién me va a hacer mi comida? Si te vas a la iglesia, te doy el divorcio, nos divorciamos y me llevo a mis hijos. Ahora te afecta, eso es una realidad. O los hijos o las hijas que ahora son hijos de Dios o hijas de Dios, cuando sus papás se enteran, mis hermanos, son hasta amenazados por ahora creer en el Señor Jesús. Te voy a desheredar si sigues yendo a esa iglesia. Mis hermanos, completamente es lo mismo que Pablo estaba pasando en aquel lugar. No está muy alejado de la realidad en la cual vivimos hoy en día. Y en medio de este contexto de persecución, ¿y cómo logró la iglesia establecerse? Pablo les dice: ustedes son santos y fieles. Ustedes son santos y fieles. Y ese es el primer llamado que Pablo le dice a la iglesia: ustedes son santos. Significa apartados, significa separados del mundo para Dios. Ese es el significado básico de la palabra santos: separados y apartados del mundo para Dios. Usted y yo, se ha rendido su vida a Cristo, usted ha sido separado, apartado en ese lugar en donde está para ser un representante de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, en medio de la oscuridad, en medio de un mundo lleno de tinieblas, en medio de un mundo caído que cada vez más está en derrumbe. Allí Dios nos ha separado, allí Dios nos ha escogido para que podamos ser un pueblo para Él. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Como dice en el versículo 6, regresando a Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Separados, apartados para Dios, para glorificar a Dios. Ahora podemos glorificar a Dios. Antes no podíamos. Antes no podíamos adorar, glorificar a Dios. Ni hubiéramos querido, ni queríamos hacerlo. Ni queríamos hacerlo. No, nos gustaba vivir en pecado. Nos gustaba deleitarnos del pecado. Así era nuestra vida, mis hermanos. Pero ahora, al ser apartados, al ser separados, tenemos esa facultad de poder adorarle, de poder glorificarle. Ahora podemos obedecerle. Antes no podíamos obedecerle. No teníamos esa facultad para hacerlo, mis hermanos. Incluso por medio de usted y yo, si somos hijos de Dios, si usted ha rendido su vida, otros pueden llegar a glorificar a Dios. Otros pueden conocer también a Dios, a este verdadero Dios a quien adoramos. Ahora, Pablo no quiere decir con esta palabra santos, aquí no quiere decir que son perfectos, que son perfectos, que son impecables, que nunca fallan. El significado de esa palabra aquí no es eso. No, mis hermanos. Es que somos aquí propiedad de Dios, somos apartados para Él. Es decir, esto no es opcional para el creyente que ha rendido su vida a Cristo. Es que yo voy a tomar la decisión de ser santo a partir de ahora. No. Cuando tú has tomado la decisión, inmediatamente Cristo te llama santo. Tú eres un santo, una santa para Dios, apartada para Él. Usted tampoco se hace santo con sus buenas obras. Tampoco se puede hacer santo. A usted le hacen santo. Dios le hace santo a usted. A usted Dios le santifica, a usted Dios lo aparta. Y como mencioné anteriormente, en el sentido básico de la palabra, usted no puede hacerse más santo. Quiero que me entienda muy bien esto. No puede hacerse más santo. No puede hacerse más santo de lo que ya es. Usted no es que es ahorita santo a un 50%, es santo al 100%, separado, apartado por Dios completamente. Una cosa diferente es la santificación. Eso es otra cosa diferente, o la santidad. Pero santo, apartado, uno solo y para siempre por nuestro Señor Jesús. La santificación, lo que mencioné, es lo que nos lleva
a cada uno, a los santos, a renunciar al pecado cada vez más y ser como Cristo. Esto es una obra completa del Espíritu Santo a través de esa disposición que nosotros ponemos al buscar de la palabra de Dios, de la oración. También somos llamados fieles. La iglesia de Cristo también es llamado fiel. Esto quiere decir firmeza de vida. Es decir, todos estos creyentes que son salvos también son llamados fieles. Ahora, esta palabra que Pablo aquí nos va a dar requiere algo mucho más de cuidado. Porque, como alguien dijo, creyente es aquel que se fía de Dios. Creyente es aquel que se fía de Dios. Pero fiel es el creyente de quien Dios puede fiarse. Todo ello con la ayuda de la gracia divina. Todo ello con la ayuda de la gracia divina. La fidelidad, mis hermanos, habla aquí sobre cómo nosotros estamos presentándonos a Dios en este mundo. Que cada vez va en derrumbe, cómo usted va siendo fiel al Señor. Cómo usted va alejándose del pecado, cómo usted va alejándose de este mundo. Y no me refiero a que se vaya a una montaña y viva apartado del mundo. No, Pablo no hace referencia a ello. Pablo no quiere decir, cuando dice aquí santos apartados o separados del mundo, es que nos vayamos a un lado o lejos del mundo, lejos de la sociedad, en donde nadie nos pueda ver, donde no podamos escuchar nada de los chismes, donde no podamos escuchar nada de la música de este mundo, o videos o películas. No, vivamos en la montaña porque somos apartados de Dios. No. Somos apartados en medio del mundo para vivir en el mundo, pero no como el mundo, sino como Cristo nos dice que vivamos. Y allí debemos de ser fieles. Allí debemos de ser testigos fieles a nuestro Señor. Una vez más, eso tampoco es opcional para los creyentes. No es que, Señor, yo voy a ser un hijo tuyo, me arrepiento de mis pecados, pero no quiero ser santo y fiel. No es opcional eso. Viene con el paquete incluido para que lo vivamos. Viene con el paquete incluido para que vivamos para nuestro Señor. Así que nuestro llamado como hijos de Dios es muy alto, es supremo, es inigualable. No existe otra institución como Cristo lo demuestra para la iglesia que puede representar en este mundo. No existe otra organización que represente a Dios de tal manera. El matrimonio tiene su institución formada por Cristo, tiene su representación, su importante, pero la iglesia es el único que puede mostrar a Dios en medio de este mundo. No existen las ONGs con buenas intenciones. No existen los buenos hermanitos alejados por ahí. No, es la iglesia en conjunto que debe demostrar quién es Dios, qué es la iglesia y quién es la iglesia y a quién adora esta iglesia. Por eso es que debemos ser cristianos fieles, cristianos leales. Oh, hermano, pero eso es muy difícil, muy difícil. Claro, en nuestras fuerzas es muy difícil, mis hermanos. En nuestras fuerzas es muy difícil. Por su voluntad fuera de usted, la mía, diremos, no quiero ser santo, no quiero ser fiel. Si por nuestra voluntad, por nuestro deseo, haríamos todo lo contrario a lo que Dios nos llama. Haríamos todo lo contrario. Pero recuerde, ya somos separados. Ya hemos sido santos, nos llama la palabra de Dios. Ya hemos sido apartados para Dios. Ahora su Espíritu nos capacita para ser fieles a ti, a mí, a todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo? Buscando en la palabra de Dios, orando, en comunión unos con otros, viviendo en comunión, orando unos por otros, animándonos unos a otros,
enseñándonos la palabra unos a otros. Esa es la forma en cómo la palabra de Dios nos dice que va a impactar la iglesia. Es un llamado alto, supremo, sublime, maravilloso. No podemos dejar esa tarea de representar a Dios al Estado, al gobierno, a una ONG, a un grupo apartado por aquí y por allá con buenas intenciones. El único grupo, el único organismo vivo planeado por Dios desde la eternidad para la eternidad es la iglesia. Y si usted ha hecho una profesión de fe por Cristo, usted es la iglesia, es parte de ella y debe vivir como ella, debe reaccionar como ella, debe participar con ella. No vivir apartados, no vivir lejos, debemos de vivir para ella. Y qué hermoso es poder decir ello, mis hermanos. Qué hermoso que nuestro Señor Jesús también nos pueda decir y nosotros escuchar en voz alta a los santos y fieles de Palmas Reales. A los santos y fieles de Palmas Reales. Y eso es lo que buscamos y eso es lo que debemos desear. Siempre ser santos y fieles a nuestro Señor. Ya lo somos, pero vivir de acuerdo a ello también. Ahora veamos cuál es nuestro mandato, rápidamente. Ya hemos visto nuestro llamado, somos llamados a ser santos y fieles. Nuestro mandato, número 1, el mandato para la iglesia es vivir y llevar la gracia y la paz de Dios. En el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras que la iglesia no solo debe vivir y disfrutar, sino también proclamar. Nuestra sociedad proclama la paz y desea la paz. Arduamente lo busca y hacen canciones sobre la paz. Se juntan músicos internacionales conocidos cantando sobre la paz. Sí, la paz. África para la paz llevemos. Oh, qué lindo. Pero la vida dice otra cosa. Hacen propaganda sobre la paz, invierten millones de dólares sobre la paz. Pero eso no es lo primero que el hombre necesita. No es lo primero que el hombre necesita. Lo vimos aquí en Pablo. Gracia y paz. La gracia, mis hermanos, es lo que conocemos como el regalo amoroso de Dios que el hombre no merece. La gracia es el regalo amoroso de nuestro Señor que el hombre no merece. Y cuando hablamos de ese regalo, hablamos obviamente de la salvación. Hablamos de la salvación. Si el hombre no es capaz de recibir esta gracia, porque a veces sucede, no puede vivir en paz perfectamente. No puede gozar de la verdadera paz que solo nuestro Señor le da. Y esta iglesia al que Pablo está llamando aquí en Éfeso, está diciendo ustedes, para ustedes la gracia y la paz, el regalo de nuestro Señor. Esta iglesia recibió esta gracia y por eso es que están tan dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. El interés de Pablo es tan importante para que esta iglesia escuche la palabra del Señor. Y como mencioné, y para que puedas experimentar la verdadera paz, necesitas recibir esta gracia de Dios. Lo necesitas. No hay paz si no recibes el regalo de Dios. No hay paz si no experimentas en tu vida esta gracia de Dios. No hay paz. La verdadera paz solamente viene de nuestro Señor. Qué hermoso que la palabra del Señor también nos diga a nosotros, Palmas Reales, la gracia y la paz para ustedes. Y es más, la mayoría de los eruditos está de acuerdo de que cuando Pablo menciona a los santos y fieles en Cristo Jesús o en Jesús que están en Éfeso, algunos se ha encontrado en la mayoría de
de manuscritos que Éfeso, no está la palabra Éfeso, la ciudad de Éfeso, está en blanco, porque se cree que esta carta fue circular para la zona. Más tarde se añadió la palabra Éfeso para decir, esta es para Éfeso, y esta es para la otra zona de Asia Menor, esta es para otra. Lo cual no invalida en nada la veracidad de la palabra de Dios, no lo invalida en nada. Pero aquí es donde podemos ver, mis hermanos, que la palabra de Dios no solamente está activa para la iglesia en Éfeso, también para nosotros en el siglo XXI. Gracia y paz es el anuncio que la iglesia necesita hacer. Una iglesia centrada en Cristo debe vivir conforme a su llamado y debe vivir predicando el mandato que ha recibido. Anunciar, vivir esa gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesús. Mi amigo, mi amiga, si tú nos estás visitando hoy, la verdadera paz no lo vas a hallar con medicina. La verdadera paz no lo vas a hallar en medicamentos. La verdadera paz no lo vas a hallar en viajes, solamente lo vas a hallar en Cristo Jesús, recibiendo la gracia que Él te da. Ven a Cristo, recibe esa paz que Él te está dando. Una iglesia centrada en Cristo debe vivir conforme a esto, conforme a su llamado y conforme al mandato que ha recibido. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor mío, porque podemos recibir lo que tú nos dices en la actualidad. Nos llamas santos y fieles y ayúdanos a vivir conforme a ello. Nos has dado un mandato y ayúdanos a anunciarlo a todos los lugares, Señor mío. Padre, en esta noche, si hay alguien que aún no te conoce, si hay alguien que aún no ha conocido de la gracia y la paz que solamente tú das, abre su corazón. Abre su corazón. Demuéstrale que tú eres el único Dios a quien necesitamos y que no hay otro, Señor mío, no hay otro, no hay nadie más. Así como Pablo dice, por la voluntad de Dios, oh Señor, que tu voluntad se haga en las vidas que aún no te conocen. Tráelos ante ti, Señor. Que su corazón sea quebrantado por el poder de tu palabra y que tu Espíritu Santo abra su entendimiento. Que puedan decir, gracias, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ese regalo que no lo merezco. Yo quiero esa paz, quiero vivir en paz. Porque este mundo no lo da. Este mundo, Señor mío, no nos da la verdadera paz. Mi amigo, mi amiga, si tú nos estás visitando en esta noche y quieres experimentar de la verdadera paz de Dios, ¿por qué no le rindes tu vida? ¿Por qué no le dices a Él, aquí está mi vida? Yo quiero realmente vivir en paz con Dios. Quiero disfrutar de esa gracia que solo Dios da, así como Pablo lo vivía y lo disfrutaba y ahora lo predica. Yo también quiero ello. ¿Alguien desea ello? Podemos ayudarte a que puedas conocer esta paz que solo Dios da. Solo levanta y baja tu mano. Alguien te podrá ayudar y te podrá guiar. ¿Quieres conocer, experimentar esta verdadera paz en tu vida? No tengas vergüenza. Levanta tu mano y di, yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer esa paz. Señor, tú conoces los corazones y tu palabra ha sido hablada. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.